Continuando con el estudio de las integrales dobles, vamos ahora a trabajar el cambio de variable a coordenadas polares. Muy bien. Como recordarán, en el plano, cualquier punto dado por el vector de posición R se descompone en una componente X y una componente Y. De esta forma, podemos siempre hacer el cambio de coordenadas dada por la siguiente transformación, donde x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, que no es otra cosa que la distancia desde el origen, tal como está o puede verse aquí en nuestro diagrama, y el ángulo θ. El ángulo θ se calcula como el arco tangente de y entre x. Esta transformación no es otra cosa que trigonometría y teorema de Pitágoras. Bien, esta transformación es invertible siempre que el ángulo permanezca en el intervalo 0, 2pi, o también es común encontrarlo como restringido al intervalo menos pi a pi. Es decir, siempre un ciclo. Esto debido a que las funciones trigonométricas, seno, coseno, etc., son multivaluadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son funciones cíclicas y que después de un ciclo 2pi, los valores empiezan a repetir. Es decir, ustedes estarán familiarizados con la función seno, que hace esto de 0 a 2pi, y a partir de ahí empieza a tener un comportamiento repetitivo del 2pi hasta el siguiente 4pi. Y eso en cada ciclo de 2pi. Por eso es que nuestra transformación va a estar siempre restringida a cualquiera de estos dos intervalos, 0, 2pi o menos pi o pi. Muy bien. Ahora, nuestra tarea es encontrar o definir como paso siguiente el elemento diferencial de área para las coordenadas polares. Muy bien, esto se realiza estrictamente a través del jacobiano de la transformación. Los detalles teóricos los pueden encontrar en el libro de Walter Mora, del cual les voy a dejar el enlace aquí abajo. La sección, si no mal recuerdo, 7.8, es un libro muy bonito, muy interactivo, que les recomiendo mucho. Pero nosotros aquí vamos a hacerlo un poquito más de una manera visual y heurística. De tal manera que entonces yo voy a pintar por aquí mi vector R, por aquí este mismo R con un ángulo de θ, y eso me describe dos sectores circulares. Muy bien. Este vector es R más de R, de tal manera que esto mide dr. Este ángulo fue diferencial de θ, y si el diferencial del ángulo es muy pequeñito, es decir, muy cercano a 0, podemos considerar a esta región que voy a pintar en azul como
un rectángulo, de tal manera que el diferencial de área va a ser un diferencial de altura por un diferencial de base. Bien, ¿quién es quién en este caso? Pues en realidad es indistinto. Yo voy a llamar a esto, ya dijimos, mide de R. Y eso pues puede ser la base, puede ser la altura. No nos interesa cómo le llamemos a cada quien. Ahora, este lado, de acuerdo a la geometría más básica, mide de R diferencial del ángulo. ¿Cómo lo sé? Bueno, eso lo podemos encontrar en cualquier libro como la longitud de un sector circular. De tal manera que cuando yo describo el círculo completo, la longitud de este sector sería igual a su perímetro y de acuerdo a esto sería R con el delta del ángulo, que empieza en 0 y termina en 2pi. Es decir, que esto sería 2pi, de tal manera que esto es el conocido resultado de 2πr o pi por diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos elementos yo los conozco. De tal forma que un círculo completo mide 2pi y un sector circular comprendido entre dos ángulos, la longitud se va a calcular multiplicando el radio de ese sector circular por el diferencial o delta incremento entre esos dos ángulos. Muy bien. Decíamos que aunque esto es un sector circular, si el ángulo o el diferencial de ángulo es lo suficientemente pequeño, yo puedo considerarlo como una recta. De tal forma entonces que el diferencial de área se convierte en dr por r de teta, comúnmente encontrado como r de r diferencial teta. Y esto, como dije, lo vamos a encontrar la forma formal de calcularlo a través del jacobiano de la transformación. Sin embargo, de esta forma visual, nosotros ya pudimos encontrar una expresión en coordenadas polares para nuestro diferencial de área. Muy bien, armados con esto, vamos a calcular ahora integrales que puedan transformarse en coordenadas polares de una forma muchísimo más sencilla de cómo las calculábamos para utilizando coordenadas cartesianas o rectangulares. Tomemos como primer ejemplo la siguiente función, dada como f de xy igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y nos preguntan o nos dicen, calcula el volumen del sólido que queda al tomar esta función desde el plano XY. Muy bien. Por lo tanto, tenemos algo más o menos así. Este es nuestro sólido, esto es z igual a 0 y esto es z igual a 1. Todo dado por la función. Muy bien, el volumen de esta región entonces sería la integral sobre r de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada diferencial de área.
Ahora bien, el diferencial de área va a ser bastante complicado en calcularlo en términos de X y de Y. Ya lo hemos hecho en algunos problemas. Sin embargo, vamos a ponerlo ahora en coordenadas polares, ya que esto puede ser simplemente integral sobre r de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, diferencial x, diferencial y, con los límites dado por alguna región tipo 1 o tipo 2 como estudiamos en la clase pasada. Sin embargo, puesto en coordenadas polares, esto es bastante sencillo. Dado que el paraboloide arranca desde el origen, yo sé entonces que para este caso R empieza en 0 y termina en 1. ¿Cómo sé esto? Bueno, de acuerdo a la función. Cuando x y y valen 0, es decir, cuando yo estoy aquí, en el origen de coordenadas, x y y valen 0, entonces z vale 1, es este punto de acá. Cuando x menos y, cuando 1 menos x cuadrado menos y cuadrada valen 1, es algún punto de los de acá. De tal forma que yo entonces sé que la r va desde 0 a 1. Y el ángulo va desde 0 a 2pi, para describir el área completa en esta región. Es decir que, empezando a medir en el eje X, mi ángulo se describe de 0 hasta 2pi. Y entonces, tomando radios entre 0 y 1 y ángulos entre 2pi y 0, me describe toda la región de integración original que yo tenía. Muy bien, de tal forma entonces, escribamos esto, recordando que la transformación de coordenadas me dice x cuadrada y cuadrada igual a r cuadrada, y que θ es el arco tangente de y entre x. Muy bien. Tomemos entonces nuestra doble integral sobre r de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, diferencial x, diferencial y, y transformamos. X cuadrada y cuadrada no es otra cosa, de acuerdo a nuestras coordenadas polares, que r. Por lo tanto, esto se transforma en 1 menos r por dr de θ. Y acomodando los límites acorde al orden de integración que yo he tomado, sería aquí 0,1, 0,2pi, de tal forma que esto me queda como 0,2pi, 0,1 de 1 menos r por r de θ, acomodando este de aquí. ¿Correcto? Es fácil ver que yo aquí tengo el producto de dos funciones, una que depende solo de r y una que depende solo de θ. Por lo tanto, puedo hacer uso de aquel teorema que nos permitía calcular dos integrales por separado y multiplicarlas en vez de calcular la integral iterada. De tal manera que esto me quedaría como 0 a 2pi, diferencial de θ, 0 a 1 de cuadrado aquí, de 1 menos r cuadrada, r de r. Esta integral es la integral de un diferencial, por lo tanto eso me queda simplemente θ evaluado en 0, 2pi, que multiplica a 0,1 integral de 1 menos r cuadrada r de r.
Y yo aquí utilizaré la transformación u igual a 1 menos r cuadrada, de tal forma que u de u es menos 2r de r. Esto me queda aquí evaluando la parte en teta como 2pi menos 0, multiplicando a la integral de 0 a 1 de u con menos de u sobre 2. Es decir, 2pi solito con menos u cuadrado sobre 4 evaluado 0, 1, o bien 2pi con 1 menos r cuadrado al cuadrado sobre 4 evaluado en 0, 1. Es decir, 2pi y evaluamos 1 menos 1 sobre 4 con su cuadrado, menos aquí, menos acá, menos 1 menos 0 al cuadrado sobre 4. Este término da 0, por lo tanto tenemos menos con menos da más, 2pi sobre 4, es decir, pi sobre 2. De tal forma que nos hemos evitado el evaluar utilizando una región tipo 1 o tipo 2 que hubiera involucrado la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, dado que la región es circular, y todo ha quedado expresado en términos de simplemente límites aquí, numéricos en este caso, pero la integración se realiza de una forma mucho más simple. En los ejercicios anteriores nos pidieron calcular la región comprendida, o el área de la región comprendida por el círculo x cuadrada, y cuadrada igual a a cuadrada. Y como lo pudimos ver en la sesión de preguntas y dudas, el cálculo es bastante largo. Vamos a repetir esto ahora utilizando coordenadas polares. Es un círculo, radio A, por lo tanto la región va a estar comprendida entre radios que van de 0 hasta A. Y los ángulos, dado que es el círculo completo, de nueva cuenta va a estar comprendido en 0, 2pi. Recordando un poco el área del círculo, en la clase anterior la calculamos como integral de menos a de menos raíz de 1 menos x cuadrada a raíz de 1 menos x cuadrada diferencial x, diferencial y, diferencial x. Y esto, como podrán ver, es bastante complejo. ¿Qué va a pasar si yo cambio mi variable a una coordenada polar? Bueno, de x de y se convierte en r de r, diferencial de teta. Y los límites, los radios van de 0 a 2pi y los ángulos van de 0 a 2pi y los radios de 0 a a. De tal manera que esto lo puedo integrar de nueva cuenta utilizando el resultado que nos permite multiplicar dos integrales. Diferencial teta, 0, 2pi, r, 0, r, 0 a a, r de r.
La primera integral me devuelve 2pi, es igualita a la que acabamos de hacer ahí arriba. Y la segunda integral me queda r cuadrada sobre 2, evaluado del 0 a, es decir, 2pi por a cuadrada sobre 2 menos 0 cuadrado sobre 2. O bien, 2pi a cuadrada sobre 2 igual a pi a cuadrada. Y entonces, un cálculo que en coordenadas rectangulares nos tomaba más o menos unos 10 renglones, utilizando las coordenadas polares, ya que se adaptan más a la naturaleza de la región que estamos utilizando, pues simplemente se lleva 3 rengloncitos. Ojo, hay que tener cuidado siempre convertir, además de la función y las variables, convertir el elemento diferencial de área, dado que va acompañado de esta r y va a modificar como tal el integrando. Y si omitimos ponerlo, esto nos va a llevar a un resultado incorrecto. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.